Hola, hola, ¿cómo están? Para mantener limpia una casa o un departamento se necesitan muchos elementos. La aspiradora, escoba, escobillones, paños, líquidos. ¿Cómo hacemos para que todas estas cosas no terminen arrumadas en algún rincón del baño o de la logia? La solución, un mueble organizador. Pero como no todas las casas o departamentos tienen suficiente espacio en el baño o en la logia, lo pensamos justo para la terraza, en el muro divisor con el vecino. Como el mueble va a ir en la terraza y a la vista, nos tenemos que preocupar por la estética para que no desentone con el resto del departamento. Así que lo vamos a hacer de una melamina de tono gris y en las puertas le vamos a poner una moldura para que parezca un armario. El mueble mide en total 90 por 32 por 170 centímetros y está construido con melamina de 15 milímetros. Tiene dos puertas, compartimientos y repisas para guardar y almacenar todos los elementos de limpieza. Además de 4 ruedas para poder trasladarlo o mover para barrer por debajo. Si el proyecto que estamos haciendo tiene solamente cortes rectos, aprovechemos al máximo el servicio dimensionado que tiene Soimac. Está buenísimo. Y no sé si lo sabían, pero se los cuento. También tiene un servicio de pegado tapacantos, o sea, te entregan las piezas listas para armar. Para el proyecto usamos una plancha de melamina que se pide dimensionada en 2 trozos de 32 por 90 centímetros para la base y pieza superior con sus 4 lados tapados, 2 trozos de 1,59,5 por 32 centímetros para los laterales con solo 2 de sus cantos tapados, un trozo más de 1,59,5 por 29 centímetros parante también con 2 lados cubiertos, 5 trozos de 42,8 por 29 centímetros para las repisas con solo un canto cubierto, 2 trozos de 14 por 87 centímetros como pieza de refuerzo con solo un lado con tapacanto, un trozo de 35 por 10 centímetros también de refuerzo pero con sus 4 lados cubiertos, un trozo de 162,5 por 44,8 centímetros para la puerta larga con sus 4 lados con tapacantos y 2 trozos más de 81,1 por 44,8 para las puertas cortas con sus 4 lados con tapacanto. Lo primero que vamos a hacer es dejar listas las puertas con las molduras. La verdad es que le va a dar un aire muy distinto al mueble para que no parezca uno de lavandería. Así que vamos a cortar las molduras con la caja de ingletes y el serrucho costilla. Usamos guantes para trabajar y protegernos las manos. Todos los cortes son con sus extremos en 45 grados, uno con la diagonal hacia la izquierda y el otro extremo hacia la derecha. En total son 8 trozos de 34,8 centímetros y 8 de 71,1 centímetros. Antes de pegarlos en las puertas, pintamos los trozos de moldura con un spray de secado rápido y terminación mate. No es necesario cubrir todas las caras, basta solamente con pintar lo que quedará a la vista. Si tienen dudas alguna vez sobre los productos que están ocupando, siempre sigan las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, ahora estoy ocupando esta pintura y sale que el tiempo de secado al tacto son 30 minutos y en total 24 horas. Con estos 16 trozos vamos a formar 4 rectángulos, uno para cada puerta chica y 2 para la puerta larga. Los vamos a pegar con adhesivo montaje y vamos a dejar un margen de 5 centímetros por todo el perímetro de las puertas. Vamos a dejar que se seque el adhesivo de montaje aproximadamente 30 minutos y por mientras vamos a avanzar con el armado. Vamos a poner la base, el techo del mueble y los laterales. Nos vamos a ayudar con la prensa de esquina, hacemos una guía para los tornillos y atornillamos. Hacemos 3 fijaciones por unión, a 3 centímetros desde los bordes y a 16 centímetros una tercera fijación, siempre a eje del canto de la melamina, es decir, a 7,5 milímetros desde el borde. Luego ponemos los refuerzos de 14 por 87, uno arriba y otro en la parte de abajo, a tope. Estas piezas ayudan a cuadrar la estructura.
para terminar esta parte del armado, fijamos el parante que va justo al eje del espacio, es decir, a los 45 centímetros, también fijo con 2 tornillos, en la tapa y en la base. Todas las fijaciones las tapamos con un cubre tornillo adhesivo muy parecido al color de la melamina. Vamos a poner 5 repisas repartidas en los 2 espacios. Para fijarlas vamos a ocupar unos soportes de repisa, 4 por cada repisa, y para fijarlas tenemos que perforar los verticales. En el lado izquierdo del mueble ponemos las 2 primeras repisas dejando un espacio libre de 38 centímetros. Van 2 topes a cada lado a 4 centímetros desde los bordes y la perforación se hace con una broca para madera de 5 milímetros. Un dato que les puede servir mucho: en este proyecto tenía que hacer unas perforaciones de 1 centímetro de profundidad y para no pasarme y me quedaran perfectas, marqué con la cinta de enmascarar y dejé 1 centímetro libre y la verdad es que quedó impecable. Y la tercera y cuarta repisa se fijan dejando un espacio libre de 23 centímetros. En el lado derecho del mueble ponemos solo una repisa arriba, dejando un espacio libre de 20 centímetros. Las repisas se pueden poner y sacar con facilidad, por lo que las sacaremos para trabajar más cómodos en el paso que sigue. Este trozo de Durolac es lo que se usa comúnmente para la trasera de los muebles. Primero porque es liviano y porque tiene terminación por una sola cara, que es la que se ve por dentro del mueble. El trozo mide 90 por 162,5 centímetros y se puede cortar fácilmente con serrucho o sierra circular. La fijamos con puntas de media pulgada a todo el perímetro del mueble cada 15 centímetros. Y para colgar escobas, fijaremos una escuadra metálica en un trozo de melamina que atornillaremos desde atrás del Durolac con tornillos de 1,5 pulgadas. La cantidad de bisagras que tenemos que usar para una puerta de melamina va a depender de su altura. Hasta 90 centímetros son 2 bisagras, de 90 hasta 160 centímetros 3 bisagras, de 160 hasta 240 4 bisagras y de ahí para arriba 5. Usaremos las de cazoleta, para lo cual debemos hacer una perforación con broca Fonster de 35 milímetros que permita embutir la base de la bisagra. A nuestras puertas chicas les pondremos 2 bisagras a cada una y a la grande 3. Las perforaciones van a 10 centímetros a eje desde el borde y en la puerta larga, la del centro va a 71,3 centímetros y desde el borde hacia adentro 2,1 centímetros. Una vez fijas las bisagras en las puertas, se montan en el mueble usando los tornillos que traen incluidos. Y para terminar, volvemos a montar las repisas que habíamos sacado para trabajar más cómodos. Para poder abrir y cerrar las puertas sin problema vamos a usar estos tiradores. Los vamos a poner en las puertas chicas a 3 centímetros desde los bordes y en la puerta grande a 78 centímetros desde arriba hacia abajo. Un detalle importante es que el mueble lo pensamos con ruedas. Por ejemplo, para poder moverlo, para trasladarlo a algún lado o cuando hay que hacer aseo, poder limpiar debajo y no se acumule la suciedad. Son 4 ruedas con freno que atornillaremos a 3 centímetros de los bordes. Para ver todos los materiales que ocupamos en este proyecto, les dejaré un link en la descripción del video. Proyecto terminado. Por favor miren todo lo que cabe aquí. Aspiradoras, escobillones, palas, productos de limpieza. Está buenísimo. ¿Ya se registraron en jun.cl? Bueno, si no lo han hecho, no pierdan más tiempo, porque aparte de ver el video, van a poder descargar un completo paso a paso de este y de todos los proyectos. Regístrate en el canal de YouTube de Sodimac y activa la campanita para que sean los primeros en ver nuestro contenido y nuestros estrenos todas las semanas. Nos vemos, chao, chao.
Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.